Oye, hola Chespi, ¿Qué ha habido, güey? ¿Cómo ¿cómo estás? andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Sí, hace un par de años. Ya sé, ¿cómo has estado? Pues todo bien aquí, muy ocupado, gracias a Dios. Digo, ahorita en pandemia, estar ocupado. Digo, hablando del libro un poco, pues es una maldición y una bendición, ¿no? Al mismo tiempo. Oigan, Sí. digo, para la gente que se va conectando, vamos a platicar sobre el libro Realismo Capitalista de James Fisher, de Mark Fisher, perdóname. Ujú, Siempre me equivoco con Jameson, con el ujú. otro. Un muy buen libro, publicado en el 2009, que tiene un poco de psicoanálisis, un poco de filosofía, un poco de crítica social, política y económica. Un libro relativamente fácil, o sea, es una lectura rápida, creo que son como 110 páginas. Está bastante simple, no está difícil de conseguir, altamente recomendado. Se siente como una clara fotografía de lo que fue el mundo después de la crisis del 2008, ¿no? Y es un análisis muy interesante de un filósofo inglés sobre cómo fue el mundo después del 2008. Chespi, tus opiniones, ¿qué te pareció el libro? ¿Te gustó? La verdad es que sí, o sea, yo me gusta leer así como de varios temas y de varios, por así decir, puntos de vista diferentes. He Mm, leído muchos a favor del capitalismo, muchos en contra del capitalismo. mm. Y este, no Pero ni sabía uno, ni que, uno sobre el capitalismo real. exacto, exacto, o sea, sobre la ideología como tal, este es el primero que leo. Órale. Y está muy curioso que yo no sabía hasta al acabar el libro cuando menciona lo de la housing crisis cómo pues, estaba el contexto muy diferente este Sí, libro y estaría muy interesante tener esa como versión actualizada ahora con la pandemia, porque estuvimos varios meses encerrados en los cuales pudo haber un cambio estructural sí, pensado con tiempo, con varios meses, que claro. no se hizo. Y a ver, y lo interesante, digo, no sé si sabías, pero este autor se suicidó. Ah, no, no, no Sí. sabía. Entonces creo que va a estar medio difícil que haga Sí, no, una pues no. revisión. No, sí, en la que en Y se paz. suicidó por estas crisis existenciales. Híjole, pues buena pregunta, güey. La verdad es que no quiero indagar, pero sí, Ujú. sí tuvo un final medio triste el autor y vale la pena, ¿no? Pero bueno, ¿cómo quieres guiar la conversación? ¿O quieres que yo lleve la batuta y vamos platicando? Como quieras, normalmente cuando resumo un libro con alguien, pues es simplemente, o sea, después de la primera pregunta, ya toda la siguiente hora ya nos vamos por otro tema. Ok, Entonces, digo, como tú prefieras. va, pues mira, si quieres vámonos por capítulos, ¿no? O sea, lo primero que plantea Ujú, el autor en este libro es, digo, primero que nada, habla de este realismo capitalista, ¿no? Y digo, lo primero que tenemos que hacer una ujú, distinción, y es una distinción un poco compleja, es que existe una diferencia entre lo real y el realismo de lo que se plantea como real, ¿ok? Cuando él se refiere a real, es un término complejo porque habla del real del psicoanálisis lacaniano. Y de hecho hay un capítulo, creo que es el tercero, donde lo explica, pero vale la pena empezar por ahí porque si no la gente se va a perder. ¿Cuál es la diferencia entre ujú, el realismo capitalista y lo real del capital? ¿Ok? Lo real, dentro de los registros lacanianos, se habla de los tres registros que es simbólico, imaginario y real. ¿Okay? El imaginario, pues es todo lo que pasa dentro de nuestro cerebro. Lo voy a explicar de una manera como muy no, brusca, muy dale, dale. tonta, más Ujú, para que la gente lo tenga en mente. Entonces, el imaginario es aquello que está todavía en nuestro cerebro, pensamiento abstracto, que no está atravesado por palabra todavía, por decirlo así. Después está el universo del registro simbólico, que el registro simbólico es aquel que se da a través de los significados y significantes, a través de la simbolización que le damos al mundo. Entonces, tú cuando le das sentido a un pensamiento imaginario, lo transformas en simbólico. Cuando tú observas al mundo y le das un sentido a los objetos que percibes, los transformas en ujú, simbólico. ¿Okay? Hay un tercer registro que es como muy difícil de explicar, que es el registro de lo real. Lo real es algo que de alguna manera tiende a escapar la simbolización. Lo real es como aquello que está escondido, que es intolerable, que es insimbolizable, improcesable de la esencia de las cosas, ¿no? Este real es algo a lo cual no quisiéramos tener acceso. Normalmente el real es brutal, ¿sabes? Es asustador, es desestructurante, ¿no? Entonces, y es lo a lo que importante es... Nietzsche se refiere, digo, y solamente para entender un poco más con qué te refieres a eso, Uh -huh. pero que dice que se mide la capacidad del hombre por su capacidad de entender lo real, de como absorber la verdad. O sea, qué tanta Algo verdad puede así. soportar un hombre. Mira, aunque Nietzsche es muy antes de Lacan, digo, Lacan se acaba de morir hace como 20 años, Ujú, bueno, 40 me la voy. Aunque Nietzsche es mucho antes que Lacan, sí hay una similitud y de hecho Lacan sí leyó a Nietzsche en algún momento, pero no ok. necesariamente. De hecho, Lacan también tiene una frase parecida que él decía que un hombre
o una persona solo llega hasta la realidad que puede soportar, ¿no? Entonces, Y habla de lo mismo, ¿no? O sea, de esa real. Es Ok, como un proceso de acercamiento a lo real, pero este sí. real como si fuera algo muy traumático, o sea, es algo realmente muy difícil de ejemplificar, ¿no? Entonces, bueno, pasando Ujú, esto, la diferencia entre realismo y real, lo primero donde se plantea este proceso de qué es el realismo capitalista, específicamente habla de esta noción de TINA, de There is no alternative, ¿no? Entonces, el primer ujú, capítulo se trata de, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, parece que vivimos en una época post-ideológica, cae el muro de Berlín, la gente dice, se acabó esta discusión, o sea, toda la pelea ideológica entre ujú. Rusia y la Guerra Fría ¿sabes? Y Sí, China ya, y Mao y Lenin, ese ya pedo ganó. ya, olvídense, ya Ujú. ganó el capitalismo social democrático, este es el modelo hacia el futuro, no hay nada más, háganse la idea, ¿ok? Y el problema es que pasan tres o cuatro generaciones después de la caída del muro de Berlín y nosotros ya somos hijos de esta ideología. O sea, ya somos incapaces inclusive de pensar cualquier cosa fuera de esa lógica de la lógica del capital. O sea, la ideología capitalista es tan dominante, es tan totalitaria, que no podemos pensar absolutamente nada fuera de ella, ¿no? Entonces digo, no sé si tienes notas o comentarios sobre el primer capítulo, pero ese primer capítulo Sí, prácticamente habla de eso, ¿no? No sí, sí, podemos sí. imaginar nada fuera del capitalismo. Por estar tan inmersos en la misma ideología, o sea, que no lo percibimos como una ideología como tal. Ahí, digo, algo que se me parece súper importante y quizá por eso también se suicidó Mark Uh-huh. Fisher, es lo que habla de nirvana, de que no puedes hacer una protesta y al final tú y yo ahorita estamos criticando el capitalismo, pero es imposible criticarlo sin participar dentro de él. Y no hay Absolutamente. mejor show para el capitalismo que una crítica Crítica. sobre el capitalismo. En MTV, Ujú. sí, claro. O sea, En justo, MTV. justo lo que decía él es que la diferencia entre otros sistemas ideológicos y el realismo capitalista es que dice que todas las críticas del capitalismo vienen preincorporadas, ¿no? O sea, no es que el capitalismo se adapte a sus críticas e incorpore sus críticas después, sino que todas las críticas del capitalismo ya están incorporadas a priori, ¿no? Entonces, o sea, Ujú. como que, y creo que lo dijiste muy bien ahorita en una frase, dijiste, ni siquiera percibimos el capitalismo como una ideología, lo percibimos como una realidad. O sea, la gente no lo ve como, es que es uno de los modelos económicos y uno de los modelos de organización social que existen y que están disponibles. No, la gente lo vive como, es lo único que hay. O sea, no hay Ujú. alternativa, no deberíamos ni siquiera aspirar a cambiarlo. Es la única alternativa que tenemos. Tina, ¿no? There is no alternative. Y esto se volvió un mantra de realidad. La gente lo percibe como realidad y no como ideología. Entonces Sí, también está justo esto como dices, de que todos los movimientos subversivos que vienen a criticar el capitalismo ya están preincorporados, ¿no? O sea, Che Guevara se volvió una playera, ujú. Marx se volvió una funda de iPhone, Kurt Cobain se tuvo que suicidar porque se dio cuenta que el punk estaba muerto, o sea, el movimiento de la música punk que nació desde el anarquismo, o sea, nació desde la idea Sí, de tumbar antisistema, ¿no? antisistema, nació Ujú. incorporado y era de que, pues era usado, el movimiento anarquista fue usado para vender Para el CDs. capitalismo. Sí, esa es la Sí, frustración. no, está muy cabrón. Y también veo que dice el autor que mucho de pues, fracaso, por así decir, de encontrar una alternativa es que los anticapitalistas se estaban quejando del capitalismo en lugar de ofrecer como Alternativas. una vialidad que no sea algo autoritario o regresarnos al pasado. Exactamente. No había ningún path forward, ¿no? O sea, no había ninguna alternativa hacia adelante. Todas eran o nostálgicas de, lo tratamos de hacer, pero no lo hicimos bien, o cosas de que, bueno, pues tipo, vamos a disolver el sistema y caer en un anarquismo, lo cual pues tampoco sonaba como bueno, ¿no? Pero bueno, Ujú. siguiendo la lógica, prácticamente la idea es que en algún momento, ya cuando llegamos al capítulo 3, cuando se habla de esta diferencia entre real y realismo, lo que Mark Fisher propone es que hay tres lugares ideológicos o tres fragilidades evidentes en el realismo capitalista contemporáneo, ¿no? Y estas tres fragilidades inherentes son, primero, el medio ambiente, segundo, las enfermedades mentales y tercero, la burocracia. Y él habla constantemente en el libro y aparte Mark Fisher tiene una manera muy simpática de usar Ujú. ejemplos pop de películas, series, libros, lo cual hace que la lectura sea mucho más fácil. O sea, te puedes realmente relacionar. ¿Por qué? Y aparte aquí hay algo interesante. Esta lectura de entender la subjetividad social a través del arte, sobre todo del entretenimiento, es como una lectura psicoanalítica de los sueños colectivos, ¿no? Porque, o sea, Freud escribió este libro muy famoso, La interpretación de los sueños, que es la interpretación psicoanalítica de los sueños de un individuo. Lo que James Mark Fisher y lo que Zizek hacen también
como críticos sociales es que ellos aplican algunas teorías de psicoanálisis al cine y a las series como si fuera un sueño colectivo. O sea, es como que eso es lo que nosotros soñamos como sociedad y los buenos directores son capaces de tangibilizar en estas obras de arte una parte de este inconsciente que compartimos por vivir en la misma época. Entonces ellos aplican psicoanálisis para entender la sustancia y la composición de los sueños para tratar de hacer como un psicoanálisis en reversa para después entender cuáles son las condiciones que causan que tengamos esos sueños o esas pesadillas, ¿no? Entonces, por eso constante el libro está lleno de ejemplos de películas, series, músicas, arte, porque es una manera de interpretar cuáles son los dolores colectivos que se tangibilizan en estos sueños y pesadillas. Entonces, él identifica que hay tres grandes dolores o tres grandes como quiebres en la armadura del realismo capitalista, ¿no? Porque la tesis del libro es, nosotros podemos hacer colapsar el realismo capitalista y hacer que la gente se dé cuenta que está soñando, evidenciando la diferencia entre el realismo y la realidad. ¿Okay? Eso es lo que Mark Fisher quiere evidenciar. Es esto que habla del el gran otro, ¿no? Pero no sé cómo se traduce en español de Big Other. Big Other, el gran otro. Sería como evidenciar eso, que una vez que es evidente es como se cae la cortina. Mira, Gran Otro es uno de ellos. O sea, Gran Otro, de hecho, está muy vinculado al sistema burocrático, pero no necesariamente a los otros dos. Entonces, él habla de las tres fallas en la armadura, que es el medio ambiente, la burocracia y las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, digo, no sé si quieras, me gustaría analizar los tres, porque creo que los tres tienen una interpretación interesante. ¿Te acuerdas de alguna película que haya analizado en el libro? Y de ahí nos Jason Bourne. Jason Bourne, el del... Memento, Jason Bourne. Sí, que menciona pues toda esta parte de que se está haciendo como un presente perpetuo en el cual ya no estamos teniendo memoria y las redes sociales, las noticias, nos bombardan de noticias tan constante que de repente cambian de noticia y no nos damos cuenta. Es como, no sé, la línea 12 del metro, no sé ni qué pasó la semana pasada, o sea, nos bombardan el avión presidencial, o sea, cosas, ese individuo es un experto haciendo eso, pero cosas como Memento, cosas como Jason Bourne, de que pues no tengas ese recuerdo, sino vives siempre en el presente, y cómo eso se correlaciona con la parte de las enfermedades mentales, que yo no sabía, y se me hizo muy chistoso ver que entre más capitalista es la sociedad, hay más estrés, o sea, como que sí hay una correlación directa. Sí. Directamente. Bueno, entonces ahí son dos temas complejos, ¿no? Digo, si quieres lo vemos por la parte de enfermedades mentales, que creo que por ahí podemos entrar. La noción esta de la ruptura de la línea temporal habla también de la cadena significante, ¿no? O sea, porque para que nosotros tengamos un sentido de presencia histórica, tenemos que no solo remitir al origen de las cosas, al pasado, sino que también somos capaces de imaginar un futuro. O sea, somos capaces de imaginarnos qué va a pasar mañana. Y el capitalismo tiende a romper esa cadena histórica, ¿no? Y negar el pasado o deshacerse del pasado de una manera como muy utilitaria, como dices, de que pues, las cosas pasan de moda tan rápido que a nadie le da tiempo de recordar el pasado y al mismo tiempo no tenemos capacidad de imaginar un futuro alternativo. Entonces, como no podemos soñar sobre el futuro porque no somos capaces de pensar alternativas y no somos capaces de conectar con el pasado porque el pasado es siempre confuso porque siempre hay como un bombardeo de nuevas informaciones, estamos atrapados en un presente continuo, ¿no? O sea, nos quedamos atrapados en solo tienes el presente, solo puedes estar en el presente. Y como comentas, en muchas películas se ve esta frustración o se proyecta esta frustración en películas como Memento, Jason Bourne. Y lo raro, aquí la crítica que me parece interesante es que el capitalismo siempre se escapa por la tangente como un villano invisible, ¿sabes? O sea, y él hablaba de que, por ejemplo, viene la crisis del 2008, el quiebre financiero del 2008, y todo el mundo de que no, son los bancos que son unos golosos, y no, es el Estado. Los banqueros. Los banqueros. Las personas. Sí, y exacto, de que el banquero, este güey, metan a la cárcel, de que no, este político corrupto, ¿sabes? Inclusive, pues, esta institución, ¿no? Pero nadie hablaba de que, no, es que esto es un problema sistemático del capital. O sea, el capital quiebra a cada 4 años o quiebra a cada 8 años y si no, a cada 12 años de una manera terrible. Pero son ciclos que están muy bien mapeados, que así son, que quiebran. Pero el capitalismo como que siempre pasa desapercibido como culpable, ¿no? Y tendemos a delegar la culpa al individuo, de que, oye, ¿quebraron los bancos? No, es culpa del banquero. Se está echando a perder. De su avaricia.
Sí, se está echando a perder la tierra. No, es que tú no reciclaste tus latas de Coca-Cola, ¿sabes? O sea, como que Sí. lo raro de aquí es que tomamos toda la lógica del capital como si fuera una lógica incuestionable, como si fuera la naturaleza Ujú. humana, y encontramos Sí. culpas en puros chivos expiatorios. O sea, y lo raro de esto es, pues digo, cambia el CEO del banco que quieras, güey. No va a cambiar nada. O sea, Ujú. no va a pasar absolutamente nada. Los bancos acaban de recibir otro bailout de no sé cuántos trillones de dólares por lo mismo, por las mismas prácticas irresponsables, por el mismo sistema de especulación, por el mismo tema de buscar ganancias en el futuro y ser responsables con el presente. O sea, las mismas condiciones que causaron el quiebre del 2008 son las que causaron este quiebre. Sí, la pandemia fue parte del contexto, pero no hay manera de buscar una culpa individual. La culpa que deberíamos de buscar es la sistemática. Y aquí esta es una de las fisuras entre el realismo capitalista y el real del capitalismo, que es los problemas son sistemáticos, nunca son individuales. Igual las soluciones, o sea, muchas de las soluciones que nos quieren vender, y bien lo decía en el libro, que estamos tan acostumbrados en la cultura occidental que ahora las soluciones se compran. Entonces, si quieres ser parte de la solución, pues consume. Claro, y justo, ¿no? O sea, es de que, ¿quieres revolución? Te vendo un disco de Kurt Cobain. ¿Quieres Ujú. salvar el mundo? Te vendo comida orgánica. ¿Quieres ser pro aborto? Te vendo no sé qué. ¿Quieres ser anti-aborto? Te vendo no sé qué. Todo lo que quieras ser, el capitalismo te lo vende, ¿no? Y te lo vende como Ujú. soluciones individuales. ¿Por qué? Porque ninguna solución individual cambia el sistema. Y obviamente lo que se perpetúa mientras nosotros nos hacemos pajas mentales con las soluciones individuales es que de manera sistemática las cosas siguen absolutamente Ujú. idénticas. Y ahí, digo, saliéndonos un poco de contexto, haciendo una pregunta sobre los sistemas. O A sea, ver. hay tres tipos de sistemas, ¿no? El abierto, el cerrado, el aislado, en el que hay entradas y salidas. El capitalismo como tal, digo, dentro del planeta, pudiera catalogarse como algún tipo de sistema aislado o hay intervenciones externas que ocasionan fisuras en el mismo. No, a ver, o sea, aquí es muy raro, ¿no? De hecho, Deleuze y Guattari hicieron un muy buen análisis del capitalismo tardío, que es el momento en que se supone que estamos ahorita. Le llamaron un sistema de plasticidad, o sea, como un sistema amorfo que tiene una cierta capacidad de adaptación al contexto en el que se le mide y el contexto en el que se le Ujú. juzga. Entonces es muy difícil tratar de encapsularlo en uno de los tres modelos tradicionales de sistema. No creo que Ya. encaje como tal. Aunque en economía sí se habla de externalidades, Ujú. a mí me parece que la ideología capitalista escapa a esa lógica y la ideología capitalista acaba siendo mucho más amorfa y mucho más plástica de lo que los sistemas tradicionales económicos se puedan describir. O sea, no creo que quepa dentro de ninguna de esas tres definiciones. Ya. Sí, perfecto, porque sí me lo estaba cuestionando de que, bueno, pues, y lo mencionaba, de que, oye, pues el capitalismo no va a cambiar si a todas las personas la cambias por mejores personas, o sea, No. mejores CEOs, mejores banqueros. Es patológico, o sea, es un problema sistémico Exacto. que De hecho, con una persona no la haces para cambiarlo. no, y de hecho creo que usaba muy bien el ejemplo, ¿no? De la cantidad de gente que se mete a estas empresas siendo Ujú. personas morales y con buenas intenciones y son tragados por la burocracia, por el estilo de vida, por el día a día, por las métricas y no les permiten ser personas realmente buenas o morales como ellos pensaban ser, sino que el sistema te acaba orillando a comportarte de una serie de maneras porque te condiciona a comportarte de esta serie de maneras, ¿no? Entonces Sí. aquí, digo, si quieres, regresando un poquito, vamos a hablar del tema de la burocracia que es como uno de los problemas principales del capital, ¿no? Porque la burocracia, equivocadamente como pensamos, no es una falla del sector público, o sea, no es una falla del gobierno. O sea, la burocracia se ha vuelto cada vez más una parte de nuestra vida, inclusive privada, ¿no? O sea, Ujú. ve Sí, la cantidad de de los call passwords que tienes centers. hoy. Sí, cabrón, los call centers, güey. Sí, Pero sí, las empieza por ahí. passwords. Ujú. Ve la cantidad de passwords que tienes hoy. O sea, ve la cantidad de No, diferentes para accesos todo. que tienes, de que aquí puedes entrar, aquí no puedes entrar, Ujú. aquí el acceso está cerrado, aquí no. O sea, Aquí realmente cuesta. por todos lados tenemos esta idea, esta noción de la social control, donde todo el tiempo te dicen, aquí sí puedes entrar, aquí no puedes entrar, si te portas mal te quito el acceso, si te portas bien te dejo entrar un poquito más profundo, pero por todos lados estamos como atrapados en este mar de burocracia, ¿no? Y los call centers, como dices, al momento de comprar, no mames, Ujú. en una llamada, en 5 minutos compras, cabrón. Pero si tienes un problema con el producto, Nadie. casi creo que te sale mejor comprar uno nuevo, ¿no? Porque quedar atrapado en ese mar burocrático es terrible. Y ahí tiene una muy buena interpretación del libro de Metamorfosis de Kafka. No sé si lo leíste. Sí, sí, sí.
¿Sí Y me leíste tocó Metamorfo? igual ir a su casa ya en Viena y ver lo Ah, qué chido. chiquito que en realidad estaba todo. ¿Y cuál es tu lectura de del infierno burocrático de Kafka versus el mundo real? O sea, la suspensión del juicio, ¿sabes? El castigo inmediato, o sea, como que todo este Sí. universo terrible, ¿no? Pues hasta eso él dice que las personas dentro de esa burocracia hasta a veces se sienten bien de no tener ninguna responsabilidad y simplemente es, oye, pues yo estoy siguiendo órdenes, carnal. O sea, y Claro. la verdad es que eso, pues extrapolarlo a la realidad es ir al súper. O sea, me ha tocado ir al súper con mis hermanos y que al principio COVID no nos dejaban entrar porque era, oye, no, nada Sí. más pueden entrar 3 personas. Y es como, es algo súper burocrático, cero pensamiento crítico y es como, vivimos juntos, nos vinimos en el carro juntos, pero no podemos entrar. No, deja tú, es de Entonces, que, bueno, pues uh -huh, agarra tú un carrito, yo me espero un minuto, agarra otro carrito y nos vamos adentro. Pues como ajá, que está bien interesante esta lógica porque, de hecho, lo que dice en esta crítica a la burocracia son dos cosas que creo que vale la pena comentar. La primera es que se vuelve un sistema de justificación del empleo, ¿no? Donde hay tantos uh -huh, puestos intermedios, inclusive muchos de ellos innecesarios, donde el la jefe tiene que, mayoría. la gran mayoría necesarios, donde Uh el -huh, jefe se siente en la necesidad de justificar la existencia de su puesto a través de la creación de reglas y métricas para calificar a los que están abajo. uh Entonces, -huh. es como que, güey, yo Sí, soy manager. supervisores. Sí, yo soy Uh manager. -huh, ¿Qué haces? Yo me aseguro que el güey de abajo está haciendo su jale. Yo no hago nada. Yo solo estoy aquí para uh -huh, asegurarme la eficiencia del trabajo del inferior, ¿no? Entonces, se vuelve y algo interesante, lo que él dice es que como formación reactiva, a la larga lo que pasa tanto en las escuelas como en los empleos, como en los gobiernos, al meter uh -huh. tantas métricas, tantas calificaciones, tantas auditorías internas, el criterio de éxito ya no es el trabajo, es el cumplimiento de las métricas. Y esto Sí, pudiera sonar tonto, pero en práctica no lo es. O no, sea, no en es muy práctica esto real. desvirtúa. Sí, en práctica desvirtúa completamente la noción de trabajo, porque lo que el empleado hace es decir, a ver, lo importante no es que yo cumpla mi función, lo importante es que yo pase los exámenes. Uh Entonces, -huh, ¿cuáles son los exámenes y cómo le hago yo para pasar el examen? Lo demás realmente no me interesa. Y mientras más métricas tú pongas, más me voy a esforzar yo en cumplir con las métricas, no en hacer el trabajo, que es algo muy diferente, ¿no? Entonces, claro. ese es un problema fundamental porque se vuelve como una bola de nieve burocrática donde pues mientras más escalones existan y mientras más la gente sienta la necesidad de justificar esos trabajos altamente intermediarios, pues más métricas van a haber y más burocrático se va a volver hasta que lleguemos a un punto de un infierno burocrático total. Sí, y sí veo como esa similitud, yo no solamente con el mundo real, sino me tocó leer otro libro a favor del capitalismo y dice que el capitalismo es bueno porque logra medir lo suficiente como para maximizar y el comunismo solamente quiere una parte. O sea, solamente quiere igual quedar bien con el jefe, Sí. utilizar el ejemplo de las ballenas Uh -huh. en Rusia, de cómo pues antes se tiraba el 70% de la ballena y en el capitalismo pues todo se Se vende. aprovecha todo, Uh sí. -huh. Pero pues ya en el realismo capital, pues, lo ves, digo, yo lo veo con mis alumnos de la prepa. O sea, hay alumnos que no quieren aprender Sí. porque el sistema no te califica para aprender, te califica para pasar el Pasar. examen. Uh -huh. Exactamente. Y es lo Entonces, mismo, digo, con los maestros y con todos los empleados. O sea, nos califican claro, con métricas y tal exacto. cual. Y tú juzgas el criterio de éxito como la métrica que se pone, sin cuestionar realmente quién crea las métricas. O sea, quién Uh -huh. determina que esas son las métricas correctas para tal trabajo o no trabajo. Y eso pues lleva muchas de estas inconsistencias de, pues es que realmente qué importa aprovechar el 98.2% de la vaca. O sea, es como Uh que, -huh. si esa era la métrica, o sea, ¿esto es lo que estábamos buscando o simplemente es un tema de eficiencia por eficiencia, ¿no? Uh -huh. Hay un ejemplo bien interesante de fantasía que me encanta. Hay un universo que se llama Warhammer 40K, ¿no? Que es un mundo como de una guerra que son 40,000 años en el futuro, donde toda nuestra sociedad y todo esto es como historia antigua, súper pasada y X, la humanidad prácticamente ya pobló todas las estrellas y todo. Pero hay un momento de la historia donde llegamos a una supereficiencia burocrática y prácticamente todo, o sea, la teología queda prohibida, la religión queda prohibida y todo se toma Sí. decisiones en un comité central y existe una mega burocracia, pero una burocracia galáctica. Y te cuentan historias de mundos enteros que no reciben recursos porque quedaron fuera de un error de redondeo. Entonces, o sea, Ok. eso es lo que tenemos que Uh -huh. pensar. O sea, cuando lo piensas a nivel macro, dices, claro, güey, Sí. imagínate tener un comité central que administre con la capacidad humana y máquinas y lo que tú quieras, la administración de recursos y distribución de recursos para la galaxia entera. Ok, pues claro, un error de redondeo
va a implicar que planetas enteros no reciban apoyo y que queden simplemente a su merced o sean destruidos sin querer, porque te equivocaste en 1 milímetro el ángulo del rayo láser destructor y te llevaste de encuentro, güey, 30 planetas por un error de redondeo. Y lo cool de esa lógica es que si la llevas al hoy en día, pues es exactamente lo que pasa. O sea, es, oye, vamos a Sí, hacer sí. distribución de vacunas, ¿no? Y distribuyes vacunas y las tratas de llevar a una temperatura y alguien se equivoca en un error de redondeo de cualquier cosa, de la temperatura de la camioneta que viaja de Chiapas a no sé dónde, y se echan a perder vacunas y se pierden vidas, ¿sabes? Pero como nosotros lo vemos a través de la lógica del capital, de esta noción de la eficiencia, la maximización de los recursos, la maximización de la ganancia, realmente estos errores de redondeo acaban en errores fatales, o sea, en vidas Claro. humanas, ¿no? Que no deberían de ser comparables con, bueno, pues es que ganaste un poquito de eficiencia. No, güey. O sea, mataste a alguien, cabrón. O sea, es como que no hay comparación entre me ahorré 1 millón de pesos y maté a una persona. O sea, eso no debería caber en la misma lógica. Pero el problema Sí, es que dentro del realismo capitalista sí hace sentido, porque lo tomamos como claro. la única lógica existente. En nombre de la eficiencia y de la burocracia, se toman estas decisiones de errores de redondeo, donde miles de personas quedan desabrigadas, con hambre, en pobreza, encerradas por error, injusticiadas o inclusive muertas. Sí, y digo, errores pudieran ser, o sea, en realidadmente algo sin querer, pero en la práctica, pues Uy, muchas de las vacunas estamos viendo que ni siquiera te la ponían, o sea, y eso solamente para eficientar los recursos, sacar más dinero y claro, decir que compraste y simplemente ponerle y quitarle la jeringa. Pero exactamente, digo, y volvemos a lo mismo, pues no es, o sea, está muy fácil decir que es culpa de una persona, de un partido, de un gobierno, cuando es el sistema como tal, o sea, exactamente. haya sido la persona que haya estado en el poder hubiera hecho exactamente lo mismo porque es el Exacto. sistema el que está corrompido. Tanto el presidente como el gobernador, como el que aplicó la vacuna, a todos ellos los pudieras cambiar por personas increíblemente morales y no cambias el sistema y ese error continuaría existiendo. Claro, en pandemia, con cartera abierta y compra las Sí, vacunas que quieras y pues di que compraste las vacunas que quieras y ponle lo que quieras, pues claro. el sistema corrompe al final a las personas. Exactamente. Entonces, bueno, ese es el primer gran punto, esa es la primera gran ruptura en la armadura del realismo capitalista, es la idea de la burocracia, ¿no? Entonces, de hecho, inclusive James Fisher dice pero Max Fisher dice que, siempre me equivoco con el otro güey de postmodernismo, propone que un futuro, o sea, un futuro alternativa tiene que proponer alternativas menos burocráticas. O sea, que las alternativas para futuros viables tienen que ofrecer soluciones en contra de este infierno burocrático. O sea, que las alternativas tienen que venir en términos de la reducción del aparato público, pero también en la simplificación de la vida privada en nombre de los accesos, la igualdad y la democracia, ¿no? Entonces, es el primer punto. El segundo que me gustaría platicar, Chespi, es el tema de la naturaleza. Ahí tienes alguna primera lectura. ¿Te acuerdas del comentario? Del comentario como tal sobre la naturaleza, digo, me acuerdo que cuando lo estaba leyendo, Como el volví, medio digo, ambiente, más bien. sí, 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 del medio ambiente, o sea, lo estaba leyendo y a la par estaba como recapitulando lo que ya habías hablado del capitalismo en otros lados, para no ser redundante, Sí, y me sonó mucho un capítulo que hiciste con Barrazas de Dementes, que digo, un saludo, Diego, si es que nos está viendo, pero que hablas de cómo es que estamos con tanta prisa destruyendo el medio ambiente, ¿hacia dónde? O sea, y es como esta fisura del capitalismo que si en realidad es utópica y si en realidad es lo mejor que tenemos, no necesitaríamos pues, de modificar como tal el exactamente. sistema con incentivos fiscales, con estas energías verdes que son más caras y cómprales a las 10 empresas que solamente lo venden, Sí. sino pues es sistémico. Sí, sí, absolutamente. Entonces aquí, o sea, esa segunda crítica tal cual es lo que acabas de cuestionar, son dos cosas, ¿no? O sea, primero es el hecho de que cada vez más es evidente, y tenemos comprobaciones científicas, que no existe recursos ilimitados. Y por más que la capacidad de ingenio humana sí pueda ser ilimitada, que esto pueda generar nuevas tecnologías que continúen haciendo más eficientes la proliferación del bienestar, la materia prima y los recursos no lo son, ¿no? Y de hecho nuestra capacidad de consumo del mundo es muy superior a la capacidad del mundo de regenerarse. Y todavía no tenemos, o sea, Eso es tenía un casi, nombre, ¿no? Era lo del antropoceno.
Sí, el antropoceno, Sí, sí. exacto. Sí, Ya. exacto, antropoceno. Entonces, existe ahí como un pensamiento mágico de no importa lo que le hagamos a la naturaleza, siempre va a haber más, ¿no? Y de hecho ahí hay Ujú. una escritora muy, de hecho ella misma se llama objetivista, lo cual me parece una absurdez. Esa es Annie Rand de Atlas Shrugged y de The Fountain. Y en casi todas sus novelas, porque realmente son novelas, no es filosofía, en sus novelas los capitalistas inventivos siempre se mudan a nuevas tierras donde tienen recursos ilimitados, ¿no? O sea, como que coincidentemente, para que se den estas utopías capitalistas, ellos necesitan una naturaleza como un canvas inagotable. O sea, un lugar donde no, nos le pegamos a las montañas y salió oro, cobre y titanio y platino y lo que tú quieras. Pero en el realismo capitalista, la realidad es que pues para que existan carros Tesla, tienen que haber minas de cobalto en África con una mano de obra barata y países en falta de estabilidad para que puedan vender esa materia prima a un precio muy barato, para que sea rentable, para que puedan competir contra los carros de combustible, porque el combustible sí es muy barato, porque también lleva años desestabilizado por guerras Ujú. del petróleo, ta, ta, ta. Entonces, o sea, la diferencia que se da entre lo real y el realismo, es que en el realismo nosotros tendemos como a desconectar, ¿no? Y decir, no, es que X, energía verde, todo va a estar bien, te compras tu carro eléctrico y tan, salvas el mundo. Pero en el real, no en el realismo, en el real te das cuenta de que pues, es que solo te alcanza porque pues a alguien se lo están robando, güey, ¿sabes? O sea, a alguien le están haciendo Sí. garras el país y realmente estamos contaminando los mares con mercurio y titanio y todos estos metales pesados, inclusive los pescados también ya vienen todos contaminados, pero eso nadie lo ve. O sea, eso nos cerramos el ojo y es de que no, ese no es el problema. Y de nuevo regresamos al mismo problema que en el tema de la burocracia, donde todas las soluciones que se te ofrecen son soluciones de consumo individual. Ninguna de ellas es un cuestionamiento o un planteamiento macro sobre las raíces que vienen del sistema. O sea, que no es que así funciona. O sea, para que exista esta competitividad de precios, tiene que existir una inestabilidad soberana. O sea, tiene que haber guerra, desestabilización, abuso y demás. Sí, y digo, como que siguiendo en esa misma línea de pensamiento, pues, digo, culpamos por nuestra naturaleza humana, culpamos a entes externos, a personas, a lo que es más fácil, sin en Claro. realidad, pues, culpar o saber identificar por nuestra capacidad cognitiva estas grandes soluciones que en realidad afectan al sistema de manera perpetua, Sí. pero sin, o sea, no sé si hay alguna respuesta, pero ¿cuál sería esa solución sistémica que tendríamos que hacer, digo, otra vez individualizando a los que resolveríamos el problema, pero si un Ujú. millón de personas harían lo mismo, ¿qué sería ese cambio sistémico que pudiéramos hacer? ¿O sería volver o sea, no sé ni cómo explicarlo, o sea, ¿sería cambiar el capitalismo o sería partir de cero? Y si es que somos pocas personas las que tendríamos que incentivar ese cambio, o sería un tema macro de toda la humanidad juntos teniendo ahora un nuevo sistema. Mira, ahí son varias cosas. O sea, primero, por más que el capitalismo sea un modelo global y como amorfo y totalitario, o sea, no hay una Ujú. fuera per se, sí es verdad que diferentes países están en diferentes niveles de maduración. Del Entonces, capitalismo. sí, exacto. Ok. Entonces, digo, pudieras argumentar que algunos países todavía se beneficiarían inclusive de una primera etapa de una revolución industrial o de una segunda revolución industrial, donde en algunos lugares ya estamos hablando de una economía 4.0. Hay muchos países que siguen en una economía 1.0, ¿no? Pero el problema, Ujú. lo que estamos prediciendo con estos análisis es que aún los que están en industria 4.0 todavía no logran resolver los problemas fundamentales y las Sí. paradojas internas del sistema. Entonces, como que, o sea, hay una ganancia todavía en una maduración del mercado en algunos países, sí, pero ¿a dónde apunta? O sea, el problema es Ujú. que ya sabemos a dónde apunta y estamos aún viendo los países maduros sabiendo que, güey, es que esa no era la solución. O sea, si tú vas 4 pasos atrás y yo voy 4 pasos adelante y yo de aquí te estoy diciendo, compa, para acá no es, pues ¿para qué te Ujú. ventas 3 pasos más, güey? ¿Sabes? Si te estoy diciendo que aquí no es. Entonces, primero es eso, entender que realmente existen una serie de cosas. Ujú. La otra es entender que por más que nos guste pensar en países soberanos, como, es que México y su economía y su Producto Interno Sí, Bruto y no, su es nivel de imposible. desarrollo, o sea, eso no existe, güey. Es como que Ujú. hace mucho que la economía dejó de ser local. O sea, hoy te diría, pues, o sea, dependemos tanto de nuestros partners comerciales que prácticamente lo que tenemos que entender hoy de un movimiento global
son estos grandes bloques de poder. O sea, y que hoy por hoy hay tres grandes bloques de poder, ¿no? Y poniéndolos por fuerza. Estados Unidos, China y Rusia. Esos son los tres Ok. grandes bloques de Y poder ahí, del por mundo. ejemplo, ¿por qué? Digo, entiendo que ellos son como que los bloques de poder por lo monetario, pero ¿por qué no el Banco Mundial, o sea, o el Fondo Monetario Internacional, o la ONU? O sea, que no ellos tendrían un poco más de, quote unquote, poder, o pues al final el poder Ni es el cerca, dinero. ni cerca. El poder sigue siendo a grandes rasgos bélico y transaccional. O sea, las dos herramientas más fuertes de poder hoy en día, pues obviamente es el valor del ejército. No por nada Estados Unidos se gasta una fortuna en mantener su fuerza bélica, que es como su manera de mantener a todo el mundo asustadito, aunque China para allá va también. Y lo otro es el tema monetario y transaccional, que es el poder que tiene Estados Unidos con el SWIFT, ¿no? Que es este como mecanismo centralizado a través del cual se hacen las grandes transacciones bursátiles del mundo. Y Estados Unidos tiene una manera muy déspota, muy imperialista, de controlar quién puede hacer transacciones y a qué velocidad, con quién. Pues si tú le caes mal a Estados Unidos dice, no, pues no puedes usar SWIFT. Y es de que, pues, güey, ¿cómo mueves tu dinero, güey? ¿Cómo compras bienes, materia prima, commodity? ¿Cómo Ujú. haces transacciones, inversiones? Si Estados Unidos no te presta la cadena SWIFT. Entonces ahí hay un problema que se podría resolver con la descentralización, blockchain, cripto y este tipo de cosas. Pero, o sea, regresando a tu pregunta original de cómo se resuelve Ujú. entonces esta temática. O sea, tiene que, y como que todo el mundo Y si es sabe, que, o sea, también como que si es que en realidad se puede resolver, no, porque sí, digo, sí me quedé pensando que pues, en realidad habría una alternativa al capitalismo o sería un sí, capitalismo etapa 5.0 en la cual los humanos no trabajamos y los robots hacen todo, o sea, no, súper porque ahí te utópica e va. infantil. El ismo realmente lo único que determina es quién se queda con el valor agregado de la producción. O sea, el valor Ok. siempre lo genera el trabajo, ¿no? Entonces, ya sea el Ujú. trabajador o la máquina, pero el valor lo genera el trabajo. El ismo lo que determina es quién se queda con la plusvalía. Y para mí la característica más determinante del capitalismo como mecanismo económico es la relación entre empleado y empleador. O sea, más bien lo que se tiene que romper para romper muchas de estas nociones tan nocivas del capitalismo es esa relación empleado-empleador. Y para eso sí hay alternativas, cooperativas, shareholder economy, universal basic shareholding. O sea, sí hay, no sé, Ujú. tecnosindicalismo, anarcosindicalismo, anarcocomunitarismo. O sea, sí hay muchas maneras de romper esa dinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es que el capitalismo es como si fuera un tiburón que huele sangre. Solo se mueve en la dirección del profit. O sea, solo se mueve en la dirección de la ganancia. Pero el problema es que también siempre que hay ganancia se mueve en esa dirección. Entonces tiende a masticar invariablemente que tenga hambre o no tenga hambre, porque necesita Ujú. continuar masticando, que es mucho lo que se hablaba de esta idea de progreso. Es de que, oye, güey, pues ya vivimos muy cómodos. O sea, seguro es que tenemos que buscar más comodidad para los billonarios. O sea, no deberíamos de buscar mejorar otras aristas de la sociedad. Es como que, o sea, ¿cuál es la prisa de llegar a Marte, por ejemplo? Es de que, o sea, ¿qué vamos a lograr, güey? De que, no, tener mejor sistemas de distribución de información, es de que, ¿y para qué? Sí. O sea, es como que, y todo el tiempo entra como esta lógica, ¿no? Entonces, hay alternativas, sí, economía de dona, economía central planeada. Piensa esto, una de las características más fuertes de la economía comunista en contra de la economía capitalista es mercado planeado contra mercado abierto. ¿Okay? O sea, donde el Ujú. capitalismo lo que quiere son libres mercados, o sea, que el mercado se autorregule, la oferta y la demanda y los puntos de equilibrio y demás. El comunismo no, el comunismo dice no, hay que planear, o sea, qué materias primas tenemos disponibles, qué es lo que quiere la gente, cuál es el mejor uso de los recursos y hagamos planes para usar esa materia prima, ¿no? Obviamente en el siglo XVIII, cuando Marx lo planteó, sonaba completamente absurdo, utópico, pero hoy en día con la inteligencia artificial cada vez es más normal que la inteligencia artificial haga Sí, los sí, cálculos de sí. demanda. Pues ya, Entonces, digo, aparte de eso, ya están haciendo estos, digo, mínimo Google y Facebook y Apple ya lo están haciendo hacen. sus propias ciudades y pues a veces hasta el alcalde y todo se tienen que poner de acuerdo con, oye, yo soy Google, quiero aquí la calle, pues tú cambia la regulación porque aquí quiero la calle. Aquí la quiera. Exacto. Entonces, y Ujú. por ejemplo, hay muchas empresas muy grandes como Amazon, Walmart, Target, hacen cálculos de forecast de demanda con inteligencia artificial. O sea, eso no es libre mercado. O sea, eso no es la demanda adaptándose a la oferta. Eso son algoritmos haciendo planeaciones y haciendo inputs de variables con cuáles son las demandas, las ofertas, las versatilidades, las volatilidades de los precios y haciendo un cálculo de eficiencias. O sea, estamos mucho más cerca de un tecnocomunismo que nunca en la historia. O sea, de hecho creo que, o sea, y sin adelantarme tanto a mi conclusión del libro, este libro para mí fue una muy buena foto
de la desesperanza que se sentía en el 2009, ¿sabes? De esta idea de, cabrón, es Sí. que no puede ser que el mundo se vino abajo, que quebraron todas las instituciones financieras y le echamos la culpa a 10 cabrones, ¿sabes? En lugar de Sí. decir, es que, güey, no fueron 10 cabrones, esto es un problema sistemático, ¿sabes? Y que el Y en gobierno ese, aparte le dio una lana a los bancos. O por sea, supuesto, cuando era su al culpa, dárselos a la cabrón. gente, o sea, que no Sí. ves que están todos en crisis. No, hombre, y se lo dieron a los bancos para que los bancos administraran los préstamos. Hazme el favor, güey. Sí, es completamente absurdo, ¿no? Entonces, justo para mí este libro es una foto de ese momento de desesperanza en el 2009, pero el mundo ha cambiado mucho, güey. O sea, creo que hay muchas cosas que Sí, estamos viendo hoy en día y son lapsos cortos. O sea, estamos hablando de 10 años, de 11 años de distancia. En esos son 11 años, muchas cosas han cambiado. Y la discusión ideológica de economía central planeada contra mercado libre ha tomado una fuerza increíble, güey. O sea, ve lo mucho que se está hablando de dividendo ujú, universal básico, ingreso universal básico, economía central planeadas, aplicación de blockchain y AI en políticas públicas, planeación de demanda. O sea, son cosas que en el 2008 era que no importa que acabemos de quebrar, no importa que nos acabamos de gastar 4 trillones en un error de banqueros, no, es la mejor alternativa, no hay nada que platicar. Ahorita no, o sea, ahorita sinceramente ya estamos en otro momento. claro. Y también digo, como en el mundo del emprendimiento ya está como muy en las mentes, por así decir, de a priori, de que el vesting y el darle a tus empleados parte de lo que vas a crear es algo indispensable. O sea, y es Claro. una idea muy comunista, se pudiera decir. Absolutamente, absolutamente. O sea, porque la idea del capitalista es que el capitalista tiene los medios de producción y el trabajador, proletariado, lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Entonces, a medida que nosotros hacemos más de estas economías participativas, de hacer a los empleados socios, hacer cooperativas, hacer distribución de dividendos, distribución de ganancias, nos acercamos a un comunismo, sinceramente, güey. Y me parece bien, o sea, me parece que es como que el movimiento correcto, pero también entiendo el movimiento histórico porque en su momento no existían las herramientas adecuadas para hacer ese tipo de movimientos. Y hoy en día, pues cada vez es más común que hagamos estas cosas, ¿no? Y para ir cerrando, Chespi, hablando del último tema, güey, de la salud mental, ¿qué te Ujú. pareció ese? Porque comentaste que te sorprendió, ¿no? Sí, sí, o sea, me sorprendió que tuvieran la métrica también de qué tan capitalista es un país y con base en ello, pues poder predecir la correlación. Y sí me quedé pensando de que pues, hoy tiene completo sentido, aparte aunando a lo que ha estado pasando ahorita en la pandemia, Sí, viene un virus que o sea, te obliga a encerrarte en tu casa, o mínimo en marzo, mayo del año pasado, te obliga a estar 2, 3 meses sin jugar el juego del capitalismo, de trabajar para ganar dinero, y te empieza a dar hambre y no tienes cómo pagar las cuentas y no tienes dinero. sí, Y hay gente como Jeff Bezos que pues, su lana se super, o sea, Amazon duplicó su valor de mercado durante el año pasado, mientras que los empleados haciendo pipí en los baños, digo, en botellas de en las agua. botellas de agua, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí encontré, me sorprendió mucho porque nunca lo había como pensado de, oye, ¿habrá alguna correlación? Pero una vez que la vi, sí empiezo a ver ejemplos en todos lados de en cuanto más Claro. exigente sea el sistema y más competitivo y más desigualdad, pues el estrés y las enfermedades mentales como depresión, ansiedad, esquizofrenia son, o sea, Detonan. indiscutiblemente se detonan, exacto. Sí, y ahí hay algo fundamental, ¿no? O sea, esto se vincula en esa presión individualista. O sea, porque imagínate, tú te enfermas, o sea, o muestras muchos síntomas de enfermedades mentales cuando no has tratado la causa de las enfermedades mentales, ¿ok? Ujú. Es como si dijeras, imagínate, tú tienes un cuadro sintomático de gripa y es como que, no sé, me salen mocos y tipo te dan medicina para los mocos, pero pues te siguen saliendo mocos, güey. O sea que, me duele la cabeza, bueno, pues te doy una medicina para que se te quite el dolor de cabeza y al siguiente día vuelve. Porque el problema no eran los mocos y no era el dolor de cabeza. El problema es que tienes una pinche infección a la garganta, cabrón, ¿sabes? Pero Ujú. aquí pasa lo mismo. Estoy deprimido, estoy ansioso, estoy tenso, estoy estresado. Pues claro, es que te puedo dar todas las medicinas que tú quieras para el estrés, la depresión, el malestar y la ansiedad. Es que eso no es Sí, la vas a volver causa. a estarlo en una semana. Es que esa no es la causa. La causa es la relación de competencia y el individualismo que promueve el capital. Esa es la causa de las enfermedades mentales. Mientras no tratemos la causa, los síntomas se van a continuar presentando. Por eso cada vez más necesitamos, güey, más dopamina, más entretenimiento, más distracción, más coaching, más soporte, más mindfulness, más yoga, porque pues es de que, o sea, si no, no lo Ujú. aguantas. O sea, si no, no aguantas el ritmo de vida. O sea, de hecho, hoy posteé una noticia
que ya literal, o sea, ya es una conversación seria que están teniendo en Amazon, que se están acabando los obreros, o sea, porque literal se los acaban, o sea, les joden la espalda, les chingan las rodillas, acaban con problemas en los riñones o Ya nadie traumados quiere mentales. trabajar. Se les acaban los obreros de la región, o sea, literal, su capacidad de consumo de la mano de obra entre esas edades, ganando esos sueldos, con ese nivel de capacitación y la velocidad con lo rápido que los matan o los dejan inútiles para el trabajo, se acaban los trabajadores, güey. O sea, hazme el favor, es como si fuera consumo de materia prima. Por eso siempre le digo a la gente capital humano y no se da Capital cuenta. humano. Sí, güey, es que, o sea, te consumen como otra pieza de capital, ¿no? Y obviamente todo lo que estamos viendo de enfermedades ahorita, ahorita la presión es que es individual. Ah, ¿estás enfermo? No es tu culpa. ¿Sabes? De que te sientes deprimido, es tu pedo. O sea, no, es tú. Tú vete a checar, tú ve a terapia, tú métete medicinas, tú salte a correr, tú haz yoga, es tu problema. O sea, no hay nada, no tiene nada que ver con lo social, no tiene nada que ver con el sistema, no tiene nada que ver con el bienestar común, no tiene nada que ver con la desaparición del estado de bienestar, no tiene nada que ver con las condiciones precarias laborales. No. Eres tú. Tú eres el problema, tú ve a curarte, levántate temprano, come almendras y échale ganas, güey. ¿Sabes? Y es como que, cabrón, pues es que nadie se va a curar así. Obviamente el problema va a volver a surgir. Y justo como lo dice en la metáfora del Real Lacan. O sea, y Freud también lo decía de una manera muy bonita. Cuando no se tratan estos problemas de fondo, se pudren dentro de nosotros y vuelven a salir. O sea, es como que no sirve de nada que una persona esté deprimida en su trabajo y lo mande con un coach a que lo apacigüe y que le diga que le eche ganas y que es un tema de estabilidad emocional, porque, güey, eso va a volver with a vengeance y se va a poner cada vez peor. Sí, sí, y ahí mencionaba, creo que era Spinoza el que decía que O sea, llegamos a la libertad cuando identificamos pues, la causa real, pero pues, al mismo tiempo el identificar la causa y el criticar el capitalismo, como mencionaba al principio del libro, que el estar nosotros viendo Wall-E, que estamos todos sentados comiendo, viendo una pantalla, interpasividad. ajá, y luego en In, Wall-E son humanos igual que nosotros, consumiendo y viendo pantallas, o sea, sí. se vuelve hasta es un poco, digo, no sé si sería un ciclo como vicioso en el cual en lugar de estructuralmente, no sé, presentar alguna política pública en alguna nueva administración, ir al Senado y poner ciertas leyes, pues es mucho más fácil tal vez el escribir un libro, digo, sin juzgar a Mark Fisher, no sé lo que él promovió Absolutamente. a nivel macro o si él fue al Congreso promoviendo algo, pero y por ahí gerencia. Claro, ahí te va. En ese punto, mi cuestionamiento aquí es este. Yo por eso siempre digo que lo que importante que tenemos que hacer nosotros es actuar en los dos niveles. O sea, tenemos que tener responsabilidad individual, porque la neta es de que ya vamos tarde. O sea, ya no tenemos alternativa, que sí te tienes que cuidar mentalmente, sí tienes que comer bien, sí tienes que hacer ejercicio, sí tienes Comer que almendras. reciclar. Sí, güey. O sea, sí le tienes que bajar a tu contaminación, sí tienes que buscar, o sea, sí tienes que hacer las cosas individuales. Pero Pero por esa no es la solución. pero ni un segundo eso te puede ilusionar de que estás solucionando el problema. O sea, lo haces como un mínimo de responsabilidad. Y además, de manera paralela, se tienen que buscar los grandes cambios sistemáticos. Yo lo que creo es de que el problema, justo lo que criticaba él en esta idea de ver películas como Wall-E o participar de un rally o salir a manifestaciones, es que él decía que se creaba un sentimiento de interpasividad, donde el otro actúa tu fantasía revolucionaria, ¿no? Entonces él decía de que, güey, es que tú ves una obra anticapitalista y dices, sí, chingue su madre el sistema, yo soy anarquista, güey, y tú crees que con tal de que, es que no pasa nada, estoy actuando como capitalista, pero lo odio, entonces no hay problema. ¿Sabes? Entonces te das el permiso de continuar porque dices, es que con que lo esté criticando no pasa nada, ya estoy haciendo mi trabajo porque yo sé que está mal, entonces continúo actuando como si nada porque a diferencia de los otros yo sé que está mal, ¿no? Y ahí obviamente para no caer en esa interpasividad, lo que tenemos que hacer es no dejar de buscar actuaciones en los dos frentes, en los frentes individuales y en los frentes macrosistemáticos, ¿no? Que es, oye, o sea, ¿cómo haces un cambio de políticas públicas? ¿Cómo pasas un proyecto de ley? O sea, ¿cómo cambias una versión sobre lo que es la meritocracia? ¿Cómo cambias el entendimiento público de lo que es el echaleganismo? O sea, hay que hacer realmente estos actos masivos para que además de tus acciones individuales generes pues cambios sociales, macros, pragmáticos que puedan eventualmente dar en un cambio sistemático. Porque tampoco creo que vale la pena ser romántico y decirte que no, es que X, espérate y eventualmente va a llegar la revolución, porque vamos a llegar a No, un punto de nadie. quiebre natural. Nunca va a pasar. No, O sea, las no, y pues condiciones se tienen que somos construir. nosotros al final.
Sí, las Esas, tenemos que esas construir. condiciones las tenemos que construir, exactamente. Y de hecho, justo lo que me gusta como, o sea, y te doy mi conclusión de la lectura del libro, que estamos platicando el libro de Capitalist Realism de Mark Fisher. Eh, para mí lo interesante de la lectura de este libro es que yo, te lo juro, me acuerdo de ese sentimiento del 2008, sí, es un librito, güey. O sea, me Sí, acuerdo de es ese también. sentimiento del 2008 de, vergas, es que no se puede hacer nada. Y neta, me dio gusto volverlo a leer, porque ahora que lo volví a leer, dije, güey, han pasado un chingo de cosas, güey. O sea, muchas cosas se han movido de Ujú. lugar. O sea, neta, en ese momento yo no veía a China tan fuerte todavía, no veía otra vez este debate entre izquierda y derecha, que ahorita retomó con todas sus fuerzas. No existía blockchain como lo conocemos hoy. Criptomonedas se vuelve Sí, una alternativa bien interesante para la descentralización. Han tomado mayor prioridad la idea de cooperativas, modelos descentralizados, economía de donas, economías participativas. O sea, digo, güey, o sea, sí nos hemos movido. O sea, Bernie Sanders estuvo muy cerca de ser un candidato, bueno, de ser presidente de Estados Unidos. O sea, si no es que le jugaron la sucia para sí, quedarse se la siempre en lo jugaron. mismo, Ujú. Bernie Sanders era un candidato fuerte y muy de izquierda. O sea, la verdad es que lo veo muy bien. Y en toda Latinoamérica estamos viendo esos movimientos. O sea, en toda Latinoamérica estamos viendo cómo, o sea, Chile se cansó del neoliberalismo, Colombia se cansó del neoliberalismo, Brasil está hasta la madre de pinche protofascismo chafo de derecha, güey. Ujú. O sea, creo que realmente es un momento histórico bien interesante como para abandonar mucho de este populismo y hablar de las causas reales. Sí, digo ahí, disculpa la tardanza, me acabo de dar cuenta que estoy un poco yo retrasado en el video, pero hablando justo del No, no te neoliberalismo, o worries. sea, sin duda sí veo que es un problema el cual, pues, de hecho, en el 2009 se empezó a abandonar y ahorita se sigue retomando el tema, pero sí aunando al punto en el cual, pues, el neoliberalismo y el populismo, hasta eso pueden estar un poco en conjunto y no tanto que sean esta dicotomía el cual, pues, No. el presidente está comentando de que los neoliberales son malos, nosotros somos la mejor opción. O sea, pues al Mm, final, pues, ni izquierda ni derecha, sino más populista. Y digo, lamentablemente en México yo sí veo como mínimo en los siguientes 3 años el neoliberalismo es por los resultados previos, digo, es como lo que tú decías, oye, ya fueron 4 pasos, no vais por ahí. sí, Sí son malos 4 pasos si seguimos a China, pero tal vez si lo seguimos uno, podemos sacar a más gente de la pobreza y luego ya sí. sistémicamente hacemos este cambio en conjunto. O sea, ciertas políticas neoliberales que son rescatables a nivel, pues, traer inversión extranjera, Mm, como ofrecer más oportunidades a las personas que no tienen para poder, pues sí. mínimo, crecer un poco el salario mínimo, pero al mismo tiempo que no sea un capitalismo puro, porque también, pues ya vimos que si le damos por ese lado, pues sin duda, en lugar de estar mejor, pues, vamos a estar como China, que oye, pues un Sí. progreso con madre, pero las personas están viviendo en cuartitos de uno por uno y ahí mismo Digo, comen y duermen y viven. está raro que lo comentes, porque pues digo, China lo que hizo fue sacar a 400 millones de personas de la pobreza. Güey. O sea, Claro. China transformó una Uh -huh. gran parte de un país rural, que era rancho, literal, eran granjas, güey, y plantaciones, y lo industrializó. O sea, y Uh -huh. educó a una masa de gente que históricamente nunca habíamos visto en la historia de la humanidad. Y lo hizo de muchas formas usando teoría marxista y economía central planeada, obviamente usando también el libre mercado. O sea, Uh volviéndose -huh. sumamente competitivo, abriendo sus puertas al negocio internacional. Entonces, lo complicado de esto es como cerrarse a una sola escuela de pensamiento, ¿no? Y mantener una cierta, como dices, como una Sí. prudencia de decir, pues, que cuál es la mejor manera de actuar viendo que las condiciones se van a ir dando a medida que progresemos, pero pues en el día a día tienes gente sufriendo, gente muriendo, gente en pobreza y demás, ¿no? Mi única restricción versus lo que dijiste es que, por ejemplo, los países donde se ha aplicado la escuela neoliberal sí tienen una ganancia o un beneficio a muy corto plazo, pero a la larga tienden a ser catastróficos, ¿no? Y digo, y me remito al caso de Chile, que es el laboratorio de Sí. estudios con más años que hemos visto, y veo, o sea, hay casos ya ahorita de suicidios en el retiro, porque la gente se retira y como el Uh fondo de -huh. retiro está privatizado, recibes menos de lo que pagaste, y pues es de que pues ya no te alcanza a vivir, y como no hay un estado de bienestar, no hay nada que te dé una garantía, pues, o sea, cualquier error, cualquier problema, cualquier Sí. negligencia, cualquier fragilidad, pues estás abandonado a tu merced y es de que, pues, mátate, o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Y también son países que cuando aplican estas teorías neoliberales, lo primero que se dispara es la desigualdad. O sea,
es esta noción de que sacas gente de la línea de pobreza es difícil de Pero es medir, porque incluso después de un punto, ¿no? O sea, porque porque veo, no me acuerdo cómo se llama la teoría económica que dice Gini, que sí, de progreso y de desigualdad. O sea, que ujú, sí empieza, cuanto más progreso, pues más desigualdad, pero luego hay un punto de inflexión y sí sí, empieza a haber menos progreso, menos desigualdad con más progreso, claro, pero después de un tiempo. ajá, y llegar a ese punto, pues siempre un populismo te va a bajar a que, oye, pues ya viste que hay más desigualdad, pues mejor hay que repartir lo que ya se generó. Pero pues a ver, o sea, en Chile van 60 años, güey. O sea, van desde Sí, los en China no 60. funciona, en Chile no funcionó, no, sin O sea, duda. y es la escuela más, o sea, y es el laboratorio donde durante más tiempo. Lo otro que también tienes que pensar es en la geopolítica. Ujú. Bien, aplicar teoría neoliberal en un país desarrollado, en un país rico, en un país que tenga capacidad productiva, o sea, mano de obra capacitada, aplicarlo en un país de tercer mundo que lo único que hace es vender materia prima y maquila, güey. O sea, hacer neoliberales Sí. esos países, pues básicamente es prostituirte. O sea, si mañana entra Digo, que en fue lo que pasó en el México, 94, o sea, con Carlos Salinas nos prostituimos, crecimos cañón, pero pues al mismo tiempo, te pues la vendiste. desigualdad igual, ajá, te vendiste y gacho Sí, y en el Tratado de Libre Comercio pusiste que no ibas a incrementar el salario mínimo, o sea, te comprometiste a no darle ese crecimiento a la gente. Y por eso exacto. crecimos, Entonces, por prostituirnos. y ese es el tema, que hay un crecimiento como de artificial en el sentido de que crece el GDP, o sea, crece el Producto Interno Bruto porque parece que entra más dinero al país, pero no se distribuye y queda con esta noción súper teórica que sabemos que es falsa, el trickle down economics, ¿no? Que es de que no, pues eventualmente los ricos hacen inversión, Ujú. crean empleos y mueven la economía, pero pues no es cierto, güey, o sea, el salario mínimo está colapsado desde hace años, está congelado desde hace años, o sea, el problema que tenemos ahorita es el colapso de la demanda agregada, que es un problema global, pero sumamente acentuado en casi todos los países de tercer mundo. Pero bueno, Chespi, cerramos la hora. No sé, ¿alguna última conclusión, Perfecto. recomendación del libro? ¿Qué fue lo que más se te quedó, güey? Se me quedó mucho el hecho de que estamos tan inmersos en la ideología que pensamos que el capitalismo es una realidad y no es una ideología. O sea, ya ni siquiera las personas que vienen entrando al mercado laboral piensan que hay otra alternativa al sistema en el que tenemos. Piensan que como ya ganó, pues por default y los siguientes 100 años pues Mm, vamos a seguir con el mismo exactamente. Me sorprendió eso, que sí, pues sí, o sea, no veo yo otro sistema más que mejorar el que tenemos. claro. Pues digo, lo bueno y como termina el libro este Mark Fisher es que dice justo en este sentimiento de desesperanza, donde todo parece definido, donde todo parece inamovible, donde todo parece perpetuo, es donde pues un pequeño cambio, una Ujú. pequeña tecnología, una pequeña disrupción puede causar una cascada de cambios y presentarnos alternativas, ¿no? Pero pues bueno, eso Ojalá. es Capitalismo Realista de Mark Fisher. Sí, sí. Ojalá y todavía No, pues podamos hacer mucho al muchas respecto, güey. gracias. Sí, se estaba trabando un poco, pero No, hombre, al revés, güey. muchas gracias Encantado. nuevamente por el tiempo. No, hombre, encantado, güey. La neta, siempre es bueno tener conversaciones. Si quieres, luego nos ponemos de acuerdo de otro libro, leemos otro y hacemos un review igual. Sí, dale. Ahora quizá uno que sea a favor del capitalismo o algo Va. súper controversial como... Hay uno que se llama Muerte a la democracia. Quizá ese pudiera estar... Ay, ay, ay. No, en Ok. contra de la democracia. Es un Ay, ay, manifiesto en ay. contra. Va. Y digo, y hay otros a Jalo, favor de la jalo leer democracia. cosas. Jalo leer algo disruptivo, a ver qué tal nos va, güey. Pero bueno, bandita, Ándale. espero les haya Seguimos en gustado. contacto. Sí, güey. Dejen por aquí su comentario, su like, su share, su follow, su lo que sea. Y el video se va a colgar en mi feed y lo voy a compartir con Chespi también. Nos vemos. Gracias. A ti.